Este programa incluye temas sexuales y está dirigido a un público adulto. Se recomienda discreción. Algunos nombres, imágenes y datos fueron cambiados. No entendía por qué él me pedía que no lo hiciera si lo hacía por nosotros. Yo fui quien había fallado. También permití que mi esposa bailara para otros hombres. Pensé, yo me merezco esto. Volveré a sentirme como un hombre. No podía dejar de pensar en Jody. Yo me preguntaba si era inteligente involucrarse sexualmente con un hombre casado. Le dije, ¿él te contó que tiene una esposa y 2 hijas? Infieles. Yo me repetía que lo hacía por mi familia y por nuestro futuro. Y dejé que mi cuerpo fluyera. Yo fui quien había fallado. También permití que mi esposa bailara para otros hombres. Con Susan, el sexo era intenso. Era muy erótico. Y nada me detenía. Jamás pensé que engañaría a mi esposa. Tawaila y Casey. La primera vez que vi a Casey fue en la secundaria. Él estaba en mi clase de inglés. Cuando ella entró en la sala, me impresionó. Fue algo increíble. Casey no era un deportista típico. Él tenía la calificación más alta en matemáticas. Eso era algo que me parecía muy especial y atractivo. Yo pensé que ella no se fijaría en mí, pero supe que era la indicada. 2 años después, Casey y Tawaila intercambian votos matrimoniales. Estábamos muy felices. Hacíamos todo juntos. Yo empecé a estudiar ingeniería y nuestro futuro era prometedor. Empecé a trabajar como vendedora y me promovieron rápidamente a gerente de ventas. Un año más tarde le dije a Casey que estaba embarazada. Yo estaba emocionada porque iba a ser mamá. Tierra nació el 10 de noviembre. Me sentía feliz porque me encantan los niños. Ser mamá era maravilloso. Pero cuando la empresa cerró, todo se volvió muy difícil. Cuando Tawaila perdió su empleo, yo conseguí un trabajo de medio tiempo, pero no ganaba mucho dinero. Los problemas económicos nos empezaban a agobiar. La mayoría de los trabajos que encontraba no pagaban mucho, y nuestras cuentas se apilaban una tras otra. Yo trataba de trabajar y terminar la universidad, pero no ganaba suficiente dinero como para mantenernos. En ese entonces teníamos avisos de advertencia en nuestra puerta, lo cual significaba que pronto nos darían la orden de desalojo. Iba a verme en la obligación de ganar mucho dinero, rápidamente. Había buscado trabajo durante 7 meses. Un día pasé por un club de strippers recién inaugurado. Siempre había escuchado que las bailarinas exóticas ganaban entre $200 y $1000 por noche. Yo nunca había pensado hacer eso. Pero en ese entonces era mi último recurso. De inmediato sentí algo así como un nudo en el estómago, porque no quería deshonrar a mi familia. Sin embargo, yo sabía que necesitaba ganar dinero rápido. Me estacioné y entré. El gerente colocó música rock y me pidió que bailara para él. Yo me daba ánimo diciéndome, lo hago por mi familia y por nuestro futuro. Y dejé que mi cuerpo fluyera. Después de unos 30 segundos, él apagó la música y me preguntó cuándo podía empezar.
En el camino a casa pensé en cómo le iba a decir a Casey acerca de este trabajo. Se lo dije sin rodeos. Me dieron trabajo como bailarina exótica y necesito que me apoyes en esto. Yo le dije, no, claro que no. Es degradante para ti. Es irrespetuoso hacia mí. Le dije que me tomaría un semestre de la universidad para trabajar a tiempo completo y darnos más estabilidad económica, y luego volvería a estudiar. Taguaila me dijo, no, nuestro futuro depende de tu educación. Lo más importante era que él completara su educación y que yo me preocupara de mantener a la familia. Eso fue lo que acordamos cuando decidimos casarnos. Esa no debió ser una opción, pero mientras tanto nos llegaban amenazas de desalojo. Él me miró impactado y también incrédulo. Y me dijo, bien, si es lo que quieres. Me sentí aliviada. Le dije, claro que es lo que quiero, porque ahora tengo trabajo. La primera noche que subí al escenario, tenía una gran confusión. Aunque quería darme la vuelta y esconderme, no podía, porque sabía que debía hacerlo. Mientras más trabajaba, más dinero ganaba. No me gustaba, pero sabía que solo así podría pagar las cuentas de la renta, los seguros y la guardería. Yo no quería que lo hiciera, pero tampoco tenía la posibilidad de otra opción financiera. Yo habría tenido que dejar de estudiar y no era lo suficientemente maduro como para decir, no, encontraremos otra manera. Elis Deleski es una terapeuta matrimonial y familiar que ha trabajado con parejas por más de 17 años. Cuando Taguaila empezó a bailar, el rol de Casey como hombre de la casa estaba en dudas. Porque él no tenía la capacidad de ganar tanto dinero como lo podía hacer ella en ese entonces. Casey se sintió reemplazado en su papel de héroe de la familia. Ella trató de tranquilizarme. Me dijo, tan solo bailo. Nadie me manosea. Pero yo me lo imaginaba mucho peor. Mi mente me aseguraba que ella dormía con todos esos hombres. Por supuesto que Casey podía entender que ella bailaba solo para ganar el dinero que necesitaban para salir lo más pronto posible de los problemas financieros que los aquejaban. Pero Casey empezó a ver todo esto como si fuera una traición hacia él. Ella se hacía desear por otros hombres, cuando eso se suponía que debía ser solo para él. No podía creer que un sujeto pagara tanto dinero por solo verla. Él me dijo que quería ir a verme al club. Al principio me pareció una pésima idea, de ninguna manera. Pero después lo pensé y no me pareció tan malo. Así que le dije que estaba bien, ya que no tenía nada que esconder. Yo lo hacía por él, por lo que no era problema que él fuera a verme. Fue muy difícil para mí verla arriba del escenario. Estaba furioso y a la vez muy decepcionado de mí mismo. Pensé, yo soy la razón por la que ella hace esto, todo por mi incapacidad de mantener a la familia. Al día siguiente, Casey me dijo que no quería que yo bailara más. Me pareció como si me atacara, así que me puse a la defensiva. Taguaila me dijo que no dejaría de bailar, así que pensé que había algo más. No entendía por qué él me pedía que no lo hiciera si lo hacía por nosotros. Y además ya había alcanzado una buena situación económica. Empecé a ganar entre $1,500 y $2,000 por noche. Estaba muy molesto con Taguaila. Y toda esa rabia me impedía conversar bien con ella. Así que no lo hice. Me lo guardé. Lo dejé dentro de mí. Cuando las cosas no se conversan, no se logra conexión.
La conversación es una de las formas más íntimas de conexión. Puede ser más íntima que el sexo. Una noche fui a una fiesta mientras mi esposa trabajaba en el club. Y me encontré con una chica que estaba en una clase conmigo. Empezamos a conversar sobre las clases que teníamos juntos. Y de repente la conversación se convirtió en coqueteo. Y el coqueteo llevó a cierto contacto físico y pensé, yo me merezco esto, ya he soportado bastante. Así que voy a hacer esto. Volveré a sentirme como un hombre. Tawaila trabaja como bailarina exótica para ayudar a su esposo Casey a terminar sus estudios. Ahora una de sus compañeras de clase intenta seducirlo. Susan no era el tipo de chica que me atrajera. Pero por la conversación amena y todo el interés que ella ponía en mí, comencé a sentir cierta atracción hacia ella. Una cosa llevó a la otra y esa noche fuimos a un hotel. Tan pronto como entramos al cuarto, ella empezó a besarme. Me besó el cuello. Yo no había estado con otra mujer desde hace años. Con Susan el sexo era intenso. Era muy erótico. Yo pensé que cuando saliera de allí me sentiría como un hombre otra vez y que recuperaría mi orgullo. Fue algo muy intenso. En mi mente todo parecía extraordinario. Pero inmediatamente después me sentí horrible, sentí que toda la culpa del mundo me caía encima. Subí al auto y me fui a casa. Tomé una larga ducha porque me sentía sucio. Me sentí peor que lo que sentía cuando Tawaila bailaba. El problema es que esa sensación no duró como para evitar que lo hiciera nuevamente. Me seguí encontrando con Susan durante casi un año, pero me daba miedo pensar en lo que haría Tawaila si se enteraba. Un día me senté frente a la computadora para revisar mi correo y me di cuenta de que no era mi buzón de correo, sino el de Casey. Quedé impactada porque los mensajes eran tan gráficos. Entonces me di cuenta de que había infidelidad en nuestro matrimonio. Y eso fue algo completamente devastador para mí. Yo quería que él supiera que yo sabía y ver cuál sería su reacción. Fue exactamente como pensé que sería. Lo negó todo. No tenía palabras para decirle cuánto lo sentía. Cuando vi lo que mis acciones le habían hecho a Tawaila, me sentí como una basura. Me daba miedo perder a Tawaila y perder a mi familia. Había estado con Casey desde los 16 años y ahora tenía casi 30. Pensé, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le explicaré esto a mi hija? Fue un momento difícil y bastante complejo para mí, porque no estaba segura si quería salvar nuestro matrimonio, si me quedaría o me iría. A solo horas de que el romance prohibido había quedado expuesto, Tawaila y Casey se ven enfrentados a una tragedia imprevista. Nos fuimos a dormir. Yo estaba acostado cuando sentí que alguien entraba en el cuarto. Era Tiera que me decía, papá, papá, mi cuarto se incendia. Me levanté, corrí y cuando entré a su cuarto pude ver que la cama estaba cubierta totalmente en llamas. Tiera se puso a jugar con un encendedor de butano que estaba roto y de algún modo logró encenderlo.
Entré en pánico y saqué a mi familia de la casa. Casey me dijo que llamara a los bomberos, mientras él de alguna forma intentaría apagar el fuego. Regresé, pero cuando abrí la puerta y salió humo, retrocedí y me tropecé con un pedazo de vidrio. Por un momento, yo no sabía cómo estaba él. No sabía qué le había sucedido. Estaba muy asustada. Y no podía imaginar mi vida sin él. Eso consolidó mi decisión. Decidí pelear por mi matrimonio. El incendio de la casa fue un punto decisivo en su matrimonio. Porque Casey hizo todo lo posible por salvar su hogar. Para Tawila, eso definitivamente fue una muestra clara de que él realmente quería salvar su matrimonio. Era hora de madurar y dejar de lastimar a mi esposa. Entonces, comencé a entender que tenía que ser honesto conmigo mismo acerca de los sentimientos que no había compartido con Tawila. Para poder hacer que nuestro matrimonio funcionara, decidimos eliminar las distracciones y nos concentramos totalmente en nosotros. Casey terminó de inmediato la relación con Susan. Tawila dejó de bailar. Ambos acudieron a sesiones de terapia. Cuando conocí a Casey y Tawila, ellos tenían una resiliencia que es muy poco común. Yo me sentía muy culpable por lo que había hecho. La terapia me obligó a lidiar conmigo mismo y mis propios problemas. Dejé de buscar que Tawila me valorara y los demás también. Tenía que valorarme a mí mismo porque hasta que no pudiera lograrlo, no le serviría de nada a los demás. Me di cuenta que a veces veo las cosas solo desde mi perspectiva. Nunca pensé en el efecto que tenía mi trabajo en Casey. Era algo que no lo hacía sentir bien ni como hombre ni como esposo. Para reconstruir nuestro matrimonio, empezamos a pasar mucho más tiempo juntos y a decirnos mutuamente lo que sentíamos. Decidimos trabajar en esto sin importar lo demás. Fue cuando supe que lo había perdonado y que nuestro amor se había vuelto aún más fuerte. Casey y Tawila continúan con las sesiones de terapia. Ellos celebraron su aniversario de bodas número 14 en el año 2011. Para mí el mayor problema de todos era la falta de comunicación con ella. Incluso después de comenzar a trabajar en reconstruir nuestro matrimonio, me tomó años poder volver a expresarle exactamente cómo me sentía, sin guardarme nada. Video casero. Quiero que él esté seguro de que puede contarme lo que sea y que se sienta tranquilo y que no piense que yo después se lo restregaré en la cara. Que sepa que no analizaré todo lo que me diga y que tampoco trataré de encontrar significados que no estén ahí. Eso era algo que yo hacía antes, pero no quiero volver a hacerlo. Video casero. Ella me ha ayudado cada vez que lo he necesitado. Ella ha sido todo lo que podía desear. No solo una buena esposa o compañera, es mi alma gemela. Eso me gustó. Oh, hace mucho calor aquí. ¿No hay un ventilador? %10 de los adúlteros eventualmente se casan con sus amantes. Aunque yo estaba casado, no podía dejar de pensar en Jody. El afecto que había detrás del acto sexual lo hacía algo increíble. Yo nunca le pregunté si él era honesto con su esposa. Yo estaba completamente enamorada de él. ¿Él te contó que tenía una esposa y 2 hijas? Le dije, ¿quién te crees que eres para llegar y apoderarte de mi vida? Tony y Stuart y Jody. Conocí a Stuart cuando jugaba dardos. Yo tenía 27 y ella 23 años. Ella me pareció una chica fabulosa. Yo tenía personalidad y le dije, cuéntame de ti. Yo tan solo me había divorciado hace un año.
y decidí contárselo todo y colocar todas las cartas sobre la mesa. Me puse nerviosa, pero él me dijo que el divorcio había sido duro y que ahora quería comenzar todo de cero. Sentí respeto, ya que no es algo fácil. Intercambiamos números y a partir de allí empezamos a pasar mucho más tiempo juntos. Él me pareció un hombre ambicioso y con metas. Además, me reía mucho con él. Pensé, si él me está haciendo reír todo el tiempo, eso será mucho mejor. Le propuse matrimonio en un restaurante con decoración medieval. Fue sobre el escenario y frente a casi 3,000 personas. Yo recuerdo que mi corazón estaba lleno de alegría y de mucha emoción. Dije que sí, y las personas gritaban con entusiasmo. Me sentí como una princesa y ese fue el principio de lo que creí que sería mi cuento de hadas. Tony y yo nos casamos el 17 de octubre de 1998. El día de la boda en la iglesia no me sentí nerviosa para nada, sino hasta que puse un pie en el altar y me agarré de mi papá y entonces pensé, oh, no lo creo, me voy a casar. El intercambio de votos fue muy emotivo, fue una parte muy conmovedora porque nosotros los escribimos. Uno de sus votos fue, prometo que solo te perteneceré a ti. Ese fue el voto que quedó grabado para siempre. Tenía ciertas reservas acerca de casarme por segunda vez, pero en verdad pensé que este matrimonio sería diferente al primero. Yo estaba feliz de pasar el resto de mi vida con él. Tenía esperanzas de formar un gran matrimonio y una vida juntos. Mi gran esperanza era formar una hermosa familia y construir y decorar nuestro hogar. Los primeros momentos juntos fueron emocionantes. Tony y yo teníamos opiniones distintas sobre el manejo de la casa. Teníamos discusiones donde yo le pedía que ayudara. Él antes lavaba los platos o lavaba su ropa. Ella pensaba que sería un trabajo en equipo, que si yo quería algo limpio tenía que limpiarlo yo mismo, pero yo pensaba que las mujeres debían atender a sus hombres. Una vez tuvimos una pelea porque había unos platos sucios y yo esperé toda una semana, 7 días, para comprobar si él lavaba los platos. Para mí ese era su trabajo, ella debía hacerlo. Y él no los lavó. Yo cedí porque no podía soportar tanto plato sucio acumulado. Ese hecho causó resentimiento. Él quiso abrir una tienda de ventas al por menor para construir un buen futuro económico. Yo pensé, wow, tengo un hombre que trabaja duro y me hace sentir segura. Tengo mucha suerte. Era mi propio cuento de hadas hecho realidad. El negocio de ventas fue muy exitoso. Yo nunca había visto tanto dinero. Recuerdo la primera vez que pude comprarme un producto que tuviera un diseño único y exclusivo. Estaba realmente emocionada. De pronto Tony comenzó a gastar mucho dinero y sin intención de detenerse. Si yo ganaba $10,000 en un mes, se iban de inmediato. A mí me preocupaban las finanzas, pero ella no me escuchaba. Gastar dinero se convirtió en un vicio. A mí no me gustaba tener que pedir dinero o justificar mis gastos. No quería que me controlara. La mayoría de las discusiones casi siempre eran por el dinero. Pero una parte de mí pensaba que las cosas mejorarían. En los años siguientes, Stuart y yo tuvimos 2 hermosas hijas juntos. Pensé que tener hijos sería una etapa de nuestra vida que debíamos cumplir y que nos uniría mucho más. Yo estaba feliz de poder quedarme en casa con las niñas, pero me sentía muy sola porque él trabajaba demasiado y casi no lo veíamos.
para mí era muy importante mantener a mi familia. Tony y yo decidimos comprar una casa muy grande. Gastamos cerca de $520,000. Me encantaba lo que representábamos. Desde afuera nos veíamos felices y esa imagen me gustaba. La obsesión de Tony por tener más y más cosas me empezó realmente a incomodar bastante. Y aunque yo ganaba un salario de hasta 6 cifras, aún tenía que pedir dinero prestado para pagar las cuentas. Yo solo quería algo de reconocimiento. Necesitaba el cariño de mis hijas, también el de mi esposa. Yo sentía que a mi familia solo le importaba que yo ganara la mayor cantidad de dinero posible. Caitlin Daniels se especializa en aconsejar a parejas en crisis. Sin duda había una pelea de poderes entre Tony y Stuart. Los dos querían sentirse amados y aceptados. Pero en vez de analizar por qué su matrimonio no estaba funcionando bien, ellos usaron algunas conductas adictivas para cubrir los problemas. De algún modo la gente puede volverse adicta al trabajo, a gastar dinero y al dinero mismo, cuando en el fondo el problema es que algo les está faltando en sus vidas. Yo quería un esposo que me amara y que nos prestara atención a mí y a las niñas. Pero él nunca estaba allí para nosotras. Yo quería pasar más tiempo en casa para disfrutar de mi familia, pero mi negocio empezó a perder dinero. Yo había invertido un poco más de $250,000 en ese negocio, y de pronto mi negocio se desmoronó, todo se perdió, no quedó nada. Una parte de mí culpaba a Stuart por lo que pasaba. Yo busqué trabajo incesantemente. Quería trabajar como agente de bienes raíces y ella me apoyó. Le dije, toma una semana de práctica para tener licencia. Tendrás que vender una casa en 3 meses o nos hundiremos. Yo era muy agresivo en mi negocio y no dejaría que nada me detuviera. Pero parte de ello era porque me sentía como un fracasado en mi vida personal, en mi matrimonio y en mi familia. Cuando Stuart empezó a vender casas, creí que ya no habría problemas de dinero, que podríamos pasar más tiempo juntos y ser felices. Pero no éramos felices. Él nunca estaba. Mi relación con Tony cada vez se distanciaba más y más. Todo lo que Stuart quería era sentirse importante y reconocido por ganar dinero y tener mucho éxito de la manera estándar en que se mide el éxito en esta sociedad materialista. Y eso se volvió tan importante para él que descuidó su rol como padre y esposo. Un día mi asistente me pidió que me reuniera con Jody. Ella estaba en proceso de divorciarse y había decidido vender su casa. Stuart era muy dulce, era paciente. Él contestaba cualquier pregunta que yo le hiciera. Y de inmediato nos llevamos bien. La primera vez que interactuamos fue porque era una gran oportunidad monetaria para mí. Pero a la vez me sentía muy atraído hacia ella. Teníamos muy buena química, conversábamos sin problemas, nunca hubo un momento de silencio. Yo sabía que él tenía una familia, pero él me dijo que estaban distanciados y tenían problemas. Y yo me sentí mal por él. No podía dejar de pensar en Jody. Todo lo que yo quería era conquistarla. 2 meses después de conocernos, supimos que había una atracción verdadera entre nosotros. Recuerdo que yo estaba muy nervioso, pero estaba desesperado por besarla.
De repente él se inclinó y me besó. Yo no pude resistirme. Nunca tuve mayor remordimiento por ser infiel. Mientras su matrimonio se desmoronaba, Stuart pensaba que su destino era estar con su clienta Jodie. El sexo fue muy excitante, pero lo que lo hizo aún más apasionado y más excitante fue la cantidad de atracción y de afecto que sentíamos el uno por el otro. Fue muy efusivo. Me sentí muy segura y emocionada. Sentí mucho afecto de parte de él. No me importó que él estuviera casado. Después, me sentí muy culpable. Comencé a sentir que había hecho muchas cosas que no eran correctas. Pero estar junto a Jodie era lo único que en ese tiempo de verdad me daba alegría. Me sentí confundida después de todo. Yo me preguntaba si era inteligente involucrarse sexualmente de forma tan íntima con un hombre que estuviera casado. Pero ya estaba enamorada de él. Mientras más veía a Jodie, más tiempo quería pasar con ella. Yo solo quería estar con ella. Stuart iba a verme todos los días, aunque fueran solo 10 o 15 minutos. No fue necesario encubrir el romance con Jodie. Para mí era fácil estar lejos de casa, ya que me dedicaba a trabajar en forma permanente. Yo nunca pensé que él fuera un hombre infiel, aunque sí me parecía raro que un agente de bienes raíces trabajara hasta las 10 de la noche, pero lo justificaba porque él traía a casa el dinero que respaldaba tantas horas de trabajo extra. Hubo muchas, pero muchas y muchas noches en las que yo me sentí sola e infeliz. A veces lloraba hasta quedarme dormida. Yo siempre amé a Tony, pero llegamos a un punto en el que ni siquiera había pasión o deseo de seguir adelante creciendo juntos. Solo vivíamos en la misma casa. ¿Por qué me quedaba ahí si no podía ser feliz? No quería ser madre soltera. No quería quedarme sin alguien que nos mantuviera. Gran parte de mí todo lo que quería hacer era salirse de ese matrimonio, pero aún continuaba sintiendo mucha culpabilidad y obligaciones hacia Tony y también hacia mis hijas. Incluso recuerdo que pensé que, sin importar qué tan malo se volviera, yo nunca dejaría a Tony. Un mes después, Tony y yo fuimos a una fiesta de la empresa y dejé mi teléfono en la mesa. Por alguna razón tomé su teléfono y miré los mensajes de texto. De repente vi uno que decía: estaré allí a las 12:30, ¿está bien? Y la respuesta era: no puedo esperar, amor. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Me di vuelta entre toda esa gente y de repente toda mi vida empezó a pasar frente a mis ojos. Estaba indignada, estaba muy furiosa, estaba llena de rabia. ¿Quién te dice amor? El esposo de Tony, Stuart, tenía un romance. Ella descubrió un mensaje de texto de parte de su amante Jodie. Cuando ella me interrogó acerca del mensaje que vio, todo parecía estar en cámara lenta. Me di cuenta de que podría perderlo todo fácilmente. Él trataba de quitarme su teléfono, pero yo lo tenía bien agarrado. Le dije: oh, ¿no te recuerdas? ¿Por qué no llamamos y lo averiguamos? Cuando sonó el teléfono, yo hacía mi rutina de ejercicios. Contesté el teléfono y dije: hola, amor. Yo le dije: ¿él te contó que tenía una esposa y 2 hijas?
Yo estaba confundida y le dije, disculpe, no estaba segura de quién era o qué sucedía. Y luego ella dijo, él está casado y tiene hijos, maldita, deberías disculparte. Entonces, tomé el teléfono y después le dije, tranquila, puedes quedártelo. Y lancé el teléfono. Estaba tan enojada, tan resentida y tan impactada. Me sentía tan traicionada, tan mal. Me sentí mal porque pensé que quizá lo que Stuart me había dicho no era cierto. Quizá él tenía un matrimonio maravilloso y una esposa maravillosa que lo adoraba. Tal vez me había mentido. En ese momento pensé, se terminó. Esto no tiene arreglo. Todo era un desastre y como teníamos autos separados, tuve la oportunidad de llamar a Jody para disculparme por todo lo que había sucedido. Sentí vergüenza más que cualquier otra cosa. Pensé que quizá yo había arruinado, sin quererlo, las vidas de estas personas. Me sentía destrozada. Le advertí que él ahora tenía 2 opciones. Y estas eran, o intentaba salvar su matrimonio, o no lo hacía. Él me dijo que intentaría salvarlo por sus hijas y por su familia. Era difícil la situación de lidiar con la idea de divorciarme por segunda vez. Las relaciones son como los árboles o plantas. Si uno las descuida o abusa de ellas pueden resistirlo, pero eventualmente las hojas se caen y empiezan a marchitarse. Y después las raíces mueren, y no se puede hacer nada para revivirlas. Yo estaba muy dolida y quería que él sintiera el mismo dolor que yo sentía, pero no era así. Stuart no me amaba. Esa fue una gran llamada de atención. Entonces decidí que debía pedirle el divorcio. Esa fue una clara indicación que necesitaba para seguir adelante. Sin importar lo que hiciera, mi matrimonio no funcionaría. Me fui a la casa, saqué todas mis cosas y llamé a Jody de inmediato para decirle que me iba de la casa. Mi sincera intención era darle una oportunidad a mi relación con Jody, la oportunidad que de verdad se merecía. Decidimos darnos una oportunidad. Yo esperaba que fuera una relación de amor, de afecto y compañerismo. Empezamos a salir juntos y fue agradable poder mostrarles a todos que ella era mi verdadera novia. Al principio tenía miedo de que él me fuera infiel, pero Stuart se ganó mi confianza ya que siempre estuvo disponible cuando yo lo necesitaba. Yo estaba muy mal, tan destrozada como jamás había estado. Y luego, una semana después, él le presentó su novia a mis hijas. Me pareció abusivo que esa mujer se sentara a comer con mis hijas solo una semana después de que mi matrimonio terminara. Pensé, ¿estoy viendo visiones? ¿Esto funciona así? No fue fácil lidiar con eso. Yo estaba mal y él estaba enamorado. Esa era mi realidad. Tony y su esposo Stuart están en medio de un proceso de divorcio. Ella tiene que lidiar con el hecho de que él decidió irse con su amante Jody. Él se fue a vivir con la mujer con la que me engañó. Yo estaba muy enojada. Estaba enojada y sin control. No podía controlarme para tener una conversación racional con él porque me sentía demasiado traicionada, profundamente dolida, herida,
Por esta razón, no podía estar cerca de él. Yo quería que él mostrara algo, alguna emoción que indicara que yo había sido importante para él o lo que construimos juntos, algo. Yo había tomado la decisión de seguir con una vida nueva. Hubo una noche en particular que fue muy difícil. Me puse a llorar y dije, esto no puede seguir así. Yo tenía que lidiar con mis emociones y con las emociones de mis hijas porque su papá nos había dejado. Yo necesitaba ayuda. Cuando conocí a Tony, vi a una mujer que estaba abrumada por el dolor y que no sabía cómo lidiar con ello. Ir a terapia fue lo más difícil de todo esto. Es muy fácil hacerse la víctima, ¿no? Pero yo también cometí errores. Gastar dinero fue mi manera de lidiar con las inseguridades que sentía en mi matrimonio, y eso no era saludable. Descubrí muchas verdades, y la verdad sobre uno mismo es mucho más dolorosa que todo un divorcio. Pensé que era importante reunirse con Stuart, porque ambos iban a tener que participar en la crianza de sus hijas. Lo que yo quería aprender era a llevarme bien con Tony, porque de esa manera el divorcio resultaría mucho menos doloroso. Analicé todas las cosas que había hecho y admití que una de las razones por las que trabajaba tanto era para no lidiar con mis problemas y así evitar las discusiones. Traté de disculparme con Tony y me dolió que no aceptara mis disculpas. Primero, debo aprender a perdonarme a mí misma. Luego de eso a él. Pero no es tan fácil como hacer sonar los dedos. Tal vez vendrá con el tiempo. Actualmente, Stuart y Jodie siguen juntos. A pesar del divorcio, Stuart y Tony están comprometidos a ser buenos padres. Tony y yo acordamos tener custodia compartida y criar lo mejor posible a nuestras hijas. A pesar de todo lo que sucedió entre nosotros, es importante que ellas puedan tener a su padre. Me siento feliz de solo trabajar 40 horas a la semana y eso es lo más importante para mí. Espero tener éxito en mi vida. Y al decir algo así me refiero a lograr el balance perfecto y entonces poder compartir mucho tiempo con mis hijas. Ahora tengo mucha esperanza para el futuro y me causa emoción pensar en la dirección que tomará mi vida. Soy mucho más feliz.